Muy bien, muy bien. Continuamos con el punto 6 del programa que refiere a la policía del trabajo. La policía del trabajo se trata de la facultad administrativa de control, de cumplimiento de las normas de fondo y de penalización de las infracciones que se constaten en el ejercicio de la actividad laboral. Tenemos que decir que esta es una competencia que se ejerce en lo que refiere al poder de policía, es decir, a la potestad de legislar. Es una atribución delegada por las provincias a la Nación a través del artículo 75, inciso 12. Es por ende el Congreso de la Nación quien legisla sobre el derecho de fondo laboral. Así, por ejemplo, tenemos la ley 20.744, la ley 24.013, la ley de riesgo del trabajo 24.557. Y le compete a las provincias ejercer la función administrativa de control de cumplimiento de estas normas y de sanción ante los incumplimientos detectados. Es importante conocer esta distinción o este deslinde de competencias, en tanto se han dado casos, por ejemplo, hace unos años se intentó en varias provincias, incluido el Chaco, establecer a través de una ley provincial la prohibición de trabajar los días domingo a fin de hacer efectivo el descanso dominical. Esta norma fue declarada inconstitucional, en tanto declarar un día no laborable es una cuestión que refiere a las condiciones laborales de fondo y por ende una competencia propia del Congreso de la Nación y no de las legislaturas locales y menos del Poder Ejecutivo provincial. Muy bien. En el caso de la provincia del Chaco, la ley 2956 crea la Dirección General del Trabajo, que depende de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, que depende a su vez del Ministerio de Gobierno, y es un organismo que tiene varias funciones importantes y que es importante conocerlas porque puede ser uno de los lugares donde al momento de recibirse y de ejercer la profesión uno tenga una constante ida y vuelta con esas oficinas, en tanto intervienen en todas las cuestiones vinculadas con las relaciones laborales, intervienen con facultades de conciliar y arbitrar en las controversias individuales y colectivas. A su vez tienen facultades de inspección y vigilancia en lo referido a las condiciones de higiene, seguridad y moralidad en el trabajo. Intervienen como una suerte de etapa previa en lo que son los reclamos laborales referidos a cuestiones de fondo, como son las vacaciones, despidos, incumplimientos en general del contrato, y tienen en ese marco la potestad de resolver el conflicto entre empleador y empleado sin acudir a la instancia judicial laboral. Entonces actúa como una etapa previa al proceso judicial. También interviene en lo que se denomina el derecho colectivo del trabajo, en la celebración, homologación y registro de los convenios colectivos, cuyo reconocimiento sea competencia de la dirección provincial, es decir, de gremios de carácter provincial, y finalmente aplica sanciones por la infracción a las leyes y reglamentos laborales. Muy bien, pasando ahora al siguiente punto que refiere al poder o a la policía de salubridad. Canassi define la salubridad pública como un estado de orden público material caracterizado por la ausencia de enfermedades y que se obtiene a través de prescripciones policiales relativas a la higiene de personas, cosas y animales.
Villegas Basavilbaso divide a esta función de policía de carácter preventiva, como un conjunto de limitaciones impuestas por la ley a fin de preservar el interés público, y represiva, es decir, las sanciones que aplica el Poder Ejecutivo en el ejercicio de esta potestad en cuanto se constaten infracción a la normativa de salubridad. Es una competencia concurrente entre nación, provincia y municipios. Ahora vamos a ver que hay organismos nacionales como por ejemplo la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, conocido como ANMAT, creado por decreto 1490 del año 92, que tiene a su cargo el control de la calidad de los alimentos, medicamentos, cosméticos, suplementos dietarios, etc. Una serie de productos de consumo muy importantes que tienen que pasar por el filtro del ANMAT para poder ser comercializados sin peligro de afectar a la población. Cuando ustedes adquieren un producto de este tipo, generalmente tienen que verificar, sobre todo en aquellas marcas que se introducen al mercado, tienen que verificar que tengan un sellito donde consta la aprobación por la ANMAT con un número. Eso quiere decir que ese producto fue analizado por este instituto y que, que no tiene consecuencias adversas para su consumo. Van a ver en los portales de diarios últimamente, en el último año, 2 años, cada tanto se publican marcas de yerba, de distintos productos que el ANMAT a través de sus resoluciones prohíbe su comercialización por no cumplir con las normas o por que no esté probada su inocuidad o porque advierte cierto peligro en su consumo. Depende del Ministerio de Salud de la Nación y tiene jurisdicción en todo el país. Ahora, en el trabajo práctico que les dejo, van a ver un conflicto relacionado con el poder de policía de salubridad entre la provincia de Buenos Aires y la Nación. O sea que van a ver este tema. Otra normativa nacional es el Código Alimentario Nacional, que fija las condiciones para la elaboración, producción, transporte y comercialización de los productos alimenticios. Y también tenemos como organismo de sanidad animal y vegetal el SENASA, que se encarga de controlar la calidad e higiene de los productos agropecuarios, insumos y alimentos. En el ámbito de la provincia o el ámbito provincial, yo les voy a hablar del Chaco, pero en general todas las provincias replican una similar estructura de policía. Tenemos una dirección de bromatología que depende del Ministerio de Salud, que se encarga de hacer cumplir y aplicar el Código Alimentario Argentino referido anteriormente. Acá vemos nuevamente cómo es poder de policía, Código Alimentario Argentino, policía, es decir, la aplicación de ese código, el organismo de carácter local, es decir, la función administrativa que dijimos hoy. La Dirección de Bromatología entonces va a intervenir en el control de los procesos de producción, elaboración, fraccionamiento, distribución, transporte, comercialización de todos los productos de consumo. Y también la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia prevé la posibilidad de que el Consejo legisle sobre materia sanitaria y ejerza el poder de policía sanitaria y establezca normas de higiene, sanidad y bromatología para los establecimientos comerciales. Muy bien. Pasando al punto número 8, nos habla de la policía de moralidad. Estamos tratando justamente ahora los puntos centrales de lo que se denominó el poder
la policía restringida, es decir, la moralidad, la salubridad y la seguridad en el punto 1. La moralidad puede ser definida o surge su estudio a través del artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral pública ni perjudiquen a terceros están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Es decir, que la conducta que no entre en ese ámbito indeterminado pero determinable es indiferente al derecho, ¿sí? ¿Qué nos pide el programa? Que hablemos de moral pública en la Constitución y qué comprende. Para hablar de moral pública hay que hablar de moral. La moral se refiere al orden interno del individuo y es lo que está amparado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La moralidad pública, por su parte, toma en cuenta el aspecto externo, es decir, la exteriorización de esa moralidad, y es eso lo que sí puede ser reglamentado a través de del poder de policía, adecuando, dice la doctrina, adecuándolo, esa norma, al modo de sentir y pensar de la sociedad en un momento dado. Este concepto es fundamental a fin de comprender qué es la moralidad pública en cada etapa de la vida institucional del país, la provincia o el municipio. En tanto es un concepto que va cambiando a lo largo de los años. En general se dice que la moral pública es el deber que tiene todo individuo de no lesionar en su vida externa aquellas formas o exigencias que la comunidad reconoce como un límite a la libertad y conducta del individuo. Esta es una definición que se da en un fallo de la Cámara Criminal y Correccional del año 41 citado por Canasi. La competencia, como ya les dije, puede ser nacional, provincial o municipal, según las normas que así lo determinen y los intereses protegidos. Lo más usual es la competencia municipal. En lo que refería al tema de qué comprende la moral pública, es importante señalar el criterio que ha impuesto la Corte en el famoso fallo Espinosa-Melo, donde se estableció que la actividad desarrollada en el ámbito privado está exenta de la autoridad y de la represión, en este caso disciplinaria, del Estado, y que ese ámbito privado no corresponde únicamente al domicilio particular de la persona, sino siempre y cuando realice esa actividad sin afectar a otros en otro lugar, ¿cierto? Y con respecto a la cambiante concepción de moral pública, siempre refiero al fallo Necochea, que se denominó hace unos años, donde fue resuelta una cuestión contravencional donde una persona realizó una denuncia de un grupo de mujeres que estaba realizando toples en la playa de Necochea. Bueno, una vez que esta causa llegó al juez correccional del lugar, declaró que no había contravención alguna, en tanto no se advertía, conforme a los cánones actuales, de qué modo la realización de toples afectaba la moral o el orden público, y que tampoco esa conducta se encontraba debidamente encuadrada en ninguna de las contravenciones reguladas en la normativa local.